Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal Tejido de Zurduweb. Un saludo muy grande para todos ustedes. Mi nombre es Susana y hoy les vengo a traer un punto express, que es el punto red, una de las formas de hacerlo. Algunos también le llaman punto malla, porque esto es como una red de pesca, parecido, no es igual obviamente. Y sirve como base para algunos tejidos y también para hacer bolsos y para hacer vestidos de playa. Espero que les guste y vamos a ver cómo se efectúa. Este es un punto express, así que vamos a trabajar muy rápido. Tenemos en total 15 cadenas. Siempre que hagan este punto, trabajen con puntos impares. Puse 15 cadenas y tejí una base de medio punto para que sea más fácil que ustedes lo vean. Voy a iniciar tejiendo al aire 3 puntos cadenas. 1, 2, 3. Estos 3 puntos cadenas reemplazan a una vareta. Y a continuación voy a hacer un punto cadena más, o sea, en total 4, que va a ser la separación entre vareta y vareta. Giro, envuelvo la aguja y me preparo. Y fíjense, este primer agujerito que se nos presentan no lo vamos a utilizar porque pertenece a estas cadenas que reemplazan una vareta. Así que vamos a ir a este, que es visualmente es el segundo, y este va a ser el punto que no vamos a tejer porque es la separación entre vareta y vareta. Vamos a ir recién al tercero visualmente, pero que en realidad es el segundo punto. Tejemos la vareta. Quiero que lo vean bien, ¿sí? Acá estoy formando mi primer cuadrado. Este es el punto que no tejo para dejar un espacio. Y esta es la cadena que yo hago para dejar un espacio entre una vareta y la otra. Y a partir de ahora vamos a repetir. Hago una cadena al aire, envuelvo con hilo mi aguja, este punto lo dejo sin tejer y paso al segundo. Y ahí tejo una vareta. De nuevo. Una cadena al aire, en la base dejo un punto sin tejer, paso al segundo y tejo ahí una vareta. De nuevo, una cadena al aire, cuento en la base un punto, lo paso sin tejer, voy al segundo y ahí tejo una vareta. De nuevo, una cadena al aire, que es una cadena de separación. En la base dejo un punto sin tejer, paso al segundo y tejo una vareta. Y repito 2 veces más. ¿Ven? Este no, en el segundo pico. Y ahora hago la última cadena de separación. Y acá en el último punto pico y hago la última vareta. Esta es mi primera hilera, ven que ya quedan los cuadrados. Bueno, voy a subir 3 cadenas al aire más una cadena de separación, así que en total van a ser 4. Esto siempre va a ser igual a partir de ahora. Ustedes ya tienen ubicadas las separaciones para armar los cuadraditos, así que lo que van a hacer ahora es tejer una vareta arriba de la vareta que tejieron en la anterior vuelta. Para eso voy a picar, fíjense dónde está el agujerito de la vareta, está del lado izquierdo, ahí. Pican, tejen la vareta y ahora hacen una cadena de separación.
van hacia la segunda vareta, pican en la vareta y tejen una vareta, así, ¿ven? Para que quede todo un cuadriculado, y de nuevo hacen una cadena de separación. Tejen una vareta sobre la vareta anterior y tejen una cadena al aire, que es la cadena de separación. Una vez más, pico sobre la vareta de la vuelta anterior y tejo una vareta. Y para tejer en la siguiente, hago una cadena al aire, que es una cadena de separación. Así van a hacer hasta terminar. Como les dije, esta es una forma de hacer el punto red. Hay otra. Esta es una muy sencilla, que además se utiliza en el tejido filet. Bueno, acá miren, tengo las 3 cadenas que utilicé para reemplazar a una vareta. Así que cuento de abajo hacia arriba. 1, 2 y pico acá en la tercera. Y ahí es donde yo voy a tejer a la vareta. Ahora de nuevo tejí 4 cadenas, porque son 3 cadenas que reemplazan una vareta más una cadena de separación. Giro y vuelvo a repetir como les había dicho. Siempre voy a tejer a la vareta encima de la vareta de la vuelta anterior. Bueno, como les decía, esto se usa para hacer el crochet filet, que se usa tanto para hacer cortinas como para hacer puntillas, y también se puede usar como estructura para tejer prendas, o como ser un suéter, una bufanda. Una pashmina, que eso, si ustedes lo desean, lo vemos más adelante, porque también ahorra mucho de material y además sirve para cuando uno tiene una lana que le sobra y completando con otro tipo de lana se puede tejer una prenda. En estos tiempos en que estamos economizando en material por los costos, al menos por acá en Argentina, es una forma muy útil de aprovechar 2 lanas que son distintas. Bueno, hago esta última vuelta y ya les muestro cómo queda. Pueden ver que estoy avanzando muy rápido, y esto, si ustedes hacen un vestido para la playa, también van a poder trabajar rápidamente, como para tejerlo en 2 o 3 días. Bien, acá está mi muestra. Pueden observar el calado como queda, ¿sí? De un lado y del otro. Bueno, ¿les gustó? ¿Les parece buena la idea? Me dejan todo en la caja de comentarios. Yo espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.